Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros seminarios en línea, el 1 de junio. Así que les queremos dar una cordial bienvenida a las personas que nos han venido acompañando desde marzo que empezamos estos seminarios. Este seminario es especial no solamente porque empezamos el mes, sino porque hablaremos de un sector muy importante para todos nosotros. No porque solamente nos sentimos vinculados a él, sino porque en este sector hemos estado muy pendientes de sus acciones de comunicación. Vamos a hablar de comunicación y sostenibilidad en el sector aerocomercial de nuestro país. Antes de darles pautas específicas sobre el seminario, quería darles 3 indicaciones muy básicas. La primera es que de verdad puedan tener los micrófonos apagados. La segunda es que ustedes tienen 3 botones en la parte inferior de su pantalla. Pueden usar el chat, nos va a encantar, por supuesto, conversar con ustedes, pero es mejor que las preguntas las dejen en el botón de preguntas y respuestas, porque a lo largo de todo el seminario podemos ir leyéndolas y al final leérselas a los panelistas. Y como último punto, como se habrán dado cuenta en la pantalla, nosotros grabamos la sesión. Esto es porque toda la conferencia se sube a nuestros canales digitales para que ustedes las puedan ver en cualquier otro momento. Eso es como marco general. Y ahora le voy a hablar de los 3 panelistas que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Milagros Paredes. Milagros Paredes es gerente de sostenibilidad y desarrollo del AP, que es la concesionaria a cargo de la administración del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Nos acompaña también Franco Chaparro, que es el gerente comercial de Sky Airline Perú. Sky, como ustedes conocen, entró al mercado peruano en el 2019 como el modelo de negocio de precios bajos y logró posicionarse como la segunda aerolínea con más pasajeros en tan solo 5 meses. Nos acompaña también Franco Hurtado de Mendoza, que es periodista del comercio, que es especialista en el sector aerocomercial. Como verán, son 3 perfiles increíbles y que en verdad tienen distintas perspectivas desde el sector. Vamos a empezar con Milagros Paredes. Milagros, bienvenida. Por favor, nos encantará que podamos activar tu cámara para poder conversar contigo. Hola, Milagros, ¿cómo Kate. estás? Bienvenida. Muchas gracias, Kate. Agradecerte a ti, a la facultad y a los panelistas por permitirnos estar en este espacio de conversación. Tenemos varias cosas en común y varias cosas que pueden ser de interés, además, para la academia y para el sector profesional. Así es. Empezamos con la primera pregunta para poder darle contexto a todo lo que hablaremos desde el punto de vista del app. Primera pregunta, ¿cuál es la mirada de sostenibilidad y comunicaciones en el sector de aeropuertos? Gracias, Kate. Quiero acompañar un poco lo que quiero compartir con ustedes a través de una presentación. Para nosotros, desde el aeropuerto, reconocemos en el enfoque sostenible que es el camino y es el eje y la columna vertebral para el desarrollo del negocio, no solamente en época de crisis, sino de hecho es un camino que el aeropuerto ha empezado ya hace algún tiempo. Y en ese contexto, claramente el aeropuerto cierra el año con muchos planes para el 2020. No solamente planes asociados a seguir construyendo una experiencia positiva para el pasajero, a seguir construyendo relaciones de confianza, relaciones comerciales que impulsen además al sector y que impacten positivamente el desarrollo comercial y el desarrollo del país a través de la activación de las diferentes acciones económicas asociadas al aeropuerto, sino también conscientes de que por el crecimiento del número de pasajeros teníamos que trabajar en una serie de proyectos vinculados a la expansión y a la calidad del servicio y de la experiencia del pasajero en el aeropuerto. Y en ese contexto aparece el COVID, ¿no? Y es un fenómeno indescriptible, es un fenómeno que no solamente impacta económicamente, sino emocionalmente, y termina claramente llevándonos a una situación en la que tenemos que cambiar los planes y diseñar nuevos planes. Y en estos nuevos planes la prioridad se vuelve la salud y la seguridad, no solamente de nuestros pasajeros, sino también de nuestros colaboradores y sobre todo de la comunidad aeroportuaria. Estamos hablando de una comunidad que alberga un número de empresas vinculadas y además afectadas fuertemente por esta crisis de salud y esta crisis económica. Y claramente el nuevo plan es rediseñar la experiencia, activar una serie de protocolos sanitarios y de prevención
para generar y para estar preparados para abrir nuevamente nuestras puertas y reactivar el sector de una manera segura, con una experiencia que además tranquilice a las familias a nuestros pasajeros y a los miembros de la comunidad. En todo este contexto, la sostenibilidad es vital. Para LAB, el enfoque sostenible nos permite habilitar y acelerar la adaptación del negocio. Es la sostenibilidad, es el enfoque sostenible el que nos va a permitir generar y proteger el valor de la empresa. La manera como lo hacemos es a través de 3 elementos relevantes. Uno es la construcción de confianza y del relacionamiento permanente con los diferentes stakeholders. Y aquí tenemos un sinnúmero de stakeholders vinculados no solamente al gobierno, a la prensa, a la academia, a la sociedad, sino a la misma comunidad que forma parte del aeropuerto. Por otro lado, el desarrollo de una cultura digital y de agilidad, ¿no? Hoy más que nunca hemos reconocido que esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de generar una transformación de mentalidad y generar una transformación también de cultura en donde la tecnología y la mirada ágil a los procesos nos ayude a vincular a vincularnos y a responder rápidamente a la crisis. Y finalmente, insertar en cada cosa que hacemos, en la operación, en las relaciones comerciales y en los procesos administrativos, este enfoque sostenible. Hoy esta estrategia la venimos trabajando a 2 niveles, en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, delegada a un equipo gerencial multidisciplinario que está orientada claramente a trabajar bajo un norte de 5 pilares que tiene que ver con la reactivación de las operaciones, con el sostener el engagement, con fortalecer las relaciones con nuestros diferentes stakeholders, con preparar claramente, facilitar el camino para la activación del proyecto de ampliación que tenemos, y este quinto pilar que pasa por la generación de valor compartido. En ese contexto, entonces, tenemos algunas prioridades estratégicas en las que estamos trabajando fuertemente. Como les decíamos, este plan B no prioriza las acciones relacionadas a salud y seguridad, y adelante vamos a ver algunos de estos protocolos y acciones que estamos haciendo, pero también pasa por, en este contexto, también pensar en aquellos elementos que tenemos que resolver, la congestión en el aeropuerto y las medidas que tenemos que tomar en el contexto COVID para que la experiencia del pasajero sea saludable y sea cuidada. Los elementos asociados a la gestión de las relaciones, que tiene que ver también con de qué manera nos estamos vinculando con los diferentes grupos de interés, con las aerolíneas, con los concesionarios, con las diferentes empresas vinculadas, empresas y personas, y además de la sociedad. Hay una serie de acciones que venimos haciendo, no solamente de contribución, sino de trabajo coordinado y colaborativo. Claramente, a propósito de este contexto de bioseguridad, la gestión de estos residuos es relevante, y naturalmente, y no menos importante, el cómo nos mantenemos sostenibles económicamente, protegiendo el empleo claramente, incorporando elementos tecnológicos que nos pueda ayudar a mantenernos no solamente a mantenernos en el tiempo, sino listos para poder reactivarnos de cara al futuro. Y en ese contexto, la comunicación es fundamental. No existe un manual de crisis, que nos haya preparado al 100% para esta situación, pero nos hemos mantenido fiel a nuestros principios, y en ese contexto, básicamente lo que hemos hecho desde un inicio, desde antes del inicio de la cuarentena, fue activar un comité de crisis que esté vinculado también a las entidades gubernamentales y a los diferentes actores dentro del aeropuerto, para mantenernos coordinados y con acciones consistentes en pro del cuidado y la protección de los pasajeros y de la gente que trabaja en el aeropuerto. Hemos activado canales y sistemas o pequeños ecosistemas de escucha activa para poder entender y qué cosa es lo que está sucediendo, para entender cuáles son las diferentes necesidades de los diferentes grupos con los que tenemos que trabajar. Fuertemente trabajando en alinear canales y mensajes. Ha habido en este contexto muchísima información inadecuada, y hemos buscado siempre transparentar de manera permanente
la información, acercarnos a los medios y abrir las puertas a los medios para poder transmitir adecuadamente información a nuestros grupos de interés y pasajeros, y en este contexto fortalecer también las relaciones de confianza de una manera transparente. Además, la comunicación interna está de más decir que es fundamental, abriendo canales con nuestros colaboradores para que ellos sean los primeros en enterarse y en mantenerse al tanto de cuáles son las acciones que estamos tomando como aeropuerto y que vamos a continuar haciendo. 4 principios guían nuestras acciones comunicacionales. Básicamente, la empatía, conectar con el otro, conectar con nuestros stakeholders, entender el contexto y consensuar el contexto, mantener esta comunicación de manera transparente y permanente, y claramente que la comunicación no sea solamente informativa, sean acciones que llevamos a ser visibilizadas o información que llevamos a la acción. Eso es un poco lo que quería compartir, Kate, en relación a esta primera exploración, primera pregunta. Me parece súper interesante esta aproximación a no solamente pensar en nosotros como stakeholders, sino en la cantidad de stakeholders que hay alrededor de lo que es LAP en sí mismo, ¿no? Y el rol de la comunicación. Gracias, Milagros. Vamos a pasar a una siguiente pregunta con Franco, y luego volvemos contigo. Hola, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Catherine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Bueno, gracias por la ahora, invitación. gracias a ti por acompañarnos. Vamos a cambiar un poco del punto de vista. Ahora vamos a entrar a otro stakeholder también del app, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué hizo Sky Airline Perú para garantizar su continuidad en el negocio? ¿Y cuál crees que fue el rol de la comunicación? Mira, interesante pregunta, porque creo que ya a estas alturas todos sabemos que esta es una crisis sin precedentes, nunca antes vivida en esta industria. Solo en el Perú se está calculando cerca de 1.600 millones de dólares en pérdidas económicas. Y nosotros, digamos, como aerolínea, hemos tenido que seguir asumiendo costos fijos por millones, ¿no? El alquiler, el alquiler de los aviones, el mantenimiento de los mismos, y todo esto fuera, digamos, de la planilla digamos, de todas las personas que formamos parte de Sky Perú, ¿no? Entonces esto ha sido algo muy difícil para nosotros y para todas las aerolíneas. Y por otro lado también ha sido, creo, una situación de incertidumbre total, no solo para nosotros, sino también para nuestros clientes, ¿no? Desde el hecho que se cerraron fronteras, nadie sabía cuándo se iba a poder volar, mucha gente se quedó varada, digamos, en otro destino lejos de sus hogares. Entonces ha sido, digamos, o es una situación sin precedentes, ¿no? Y en este escenario creo que, para empezar, la comunicación con nuestros clientes ha sido fundamental y básicamente, digamos, todos los esfuerzos se han enfocado en atender y resolver dudas, ¿no? Como digo, esta es ha sido una época de casi total incertidumbre, y todos nuestros esfuerzos han estado en tratar de ayudar y aconsejar. Acá ya dejó de ser un tema de vender Sky y simplemente ponernos en los zapatos de nuestros clientes y ayudarlos y aconsejarlos de la mejor manera que podamos hacerlo. Por ejemplo, un momento difícil que vivimos fue casi a los 2 o 3 días de iniciar la cuarentena, en donde se nos informó que nuestro call center, digamos, cerraría para la atención telefónica, lógicamente, y eso nos obligó a, uno, montar un plan de comunicación muy agresivo en el momento para tratar de trasladar todas las dudas y consultas de nuestros clientes hacia canales digitales, y eso felizmente lo pudimos hacer de manera rápida, y durante toda la cuarentena, en donde no ha habido atención telefónica y solamente hemos podido atender por medios digitales, la verdad que ha sido una grata sorpresa, porque creemos que lo hemos hecho bien, creemos que hemos podido atender a tiempo, digamos, cumpliendo los plazos prometidos, y hemos podido dar ese apoyo, digamos, y esa rápida atención de dudas y preguntas de nuestros clientes, ¿no? Otro frente de comunicación ha sido entre stakeholders, como comentaba Milagros. Acá estamos metidos aerolíneas, concesionarios de aeropuertos, agencias de viaje, ¿no? En fin, somos muchos jugadores dentro de esta industria, y creo que hemos hecho bien en mantener un solo mensaje hacia la opinión pública, hacia los clientes, hacia el gobierno, en donde hemos tratado de dar a conocer la gravedad de la situación, de la gravedad de la crisis,
para esta industria, ¿no? Para que ojalá se den medidas que ayuden al sector. Entonces, creo que ahí también la comunicación unificada, por llamarlo de una manera, entre todos los jugadores que formamos parte de esta industria, creo que también ha sido bastante clave en asegurar la continuidad del negocio en esta época, ¿no? Y también otro frente que en su momento se abrió fue con relación a los vuelos humanitarios. Y acá hemos tenido que también tomar o asumir nuevas formas o formas directas de comunicación con nuestros pasajeros o clientes, en donde básicamente hemos tratado de explicar todo el proceso de repatriación, o digamos, ya sea internacional, ¿no? Hacia Perú, o movimientos entre regiones, dado que era un proceso poco claro, y donde había muchas personas con la necesidad de volver a sus hogares, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros también hemos sido, digamos, voceros de cómo funcionaba este proceso, qué permisos había que tramitar, ante qué autoridad, qué institución había que ir y presentar el permiso. Entonces, la verdad que hemos tratado de ayudar, y creo que esa es la palabra clave, ¿no? Acá nuestra comunicación ha sido clave, pero básicamente en tratar de ayudar y en explicar, digamos, los procesos, digamos, y el tipo de ayuda que podíamos ofrecer en esta época, y por otro lado, como les comentaba, por el lado de los stakeholders, comunicar y dar a entender la gravedad de la situación para el sector. Así que te diría que en eso básicamente ha consistido la comunicación que hemos hecho a lo largo de todo este periodo de cuarentena, ¿no? Muchísimas gracias, Franco, de verdad, súper interesante el punto de vista porque definitivamente te da otro panorama de entendimiento a la situación, de verdad, muchísimas gracias, volveremos también a ti en unos minutos, y ahorita nos conectamos con Carlos Hurtado, que él tiene el punto de vista un poco más periodístico y de conocimiento del sector. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Perfecto, un gusto tenerte como invitado, de verdad, gracias por aceptar la invitación. La pregunta, dado que ya se está escuchando un poco de qué va el contexto desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿no? Desde el análisis de la opinión pública, ¿cuál crees que son las buenas prácticas en cuanto a comunicación en este sector? Bueno, sí, quería que, bueno, en principio, buenas tardes a todos, en parte de esta comunidad, este pequeño webinar. Espero que las experiencias que compartamos aquí sean útiles, estoy seguro que así va a ser. Muy bien, bueno, la comunicación respecto al sector aerocomercial ha ido creciendo de manera muy importante en los últimos años. Para darles un ejemplo, desde que yo comencé a cubrir este sector en el año 2010 hasta la fecha, que es prácticamente una década, como pueden observar, la evolución en el número de pasajeros prácticamente se duplicó, y eso que en el caso del 2019 no estamos usando en este cuadro las cifras finales, que son un poco más de 12 millones de pasajeros. Y de la misma forma como ocurrió con la demanda de pasajeros, también pasó con la demanda de la comunicación, de la información respecto de lo que es el sector aerocomercial. Ha habido un crecimiento muy importante por conocer de qué trata este sector, cuáles son los stakeholders de este sector, quiénes juegan en este mercado, cuáles son los servicios que se dan y qué tan transparentes son estos servicios. Eso es una primera señal de cómo está la demanda de información a la fecha, y creo que puede ayudar a las aerolíneas y a los aeropuertos a tener una idea más clara de a qué se están o con quién están interactuando, ¿no es así? Otro aspecto importante que ha marcado el crecimiento de la demanda por información en el sector aerocomercial ha sido el ingreso de la competencia, de nueva competencia, y especialmente el ingreso de las low cost. Aquí Franco es uno de quienes puede dar fe de ello. El ingreso entre el 2018 y el 2019 de aerolíneas low cost como Sky y como Viva realmente ha generado una fuerte, un importante shock en el mercado aerocomercial. Por ejemplo, esta fotografía que estamos viendo aquí es la fotografía de las aerolíneas que operaban hasta el año pasado, que ya no es la misma, porque precisamente entre la crisis y entre el ingreso de las aerolíneas low cost,
el mercado se movió, se transformó y algunas de las que ustedes pueden ver en esta diapositiva ya no están operando a la fecha, ¿no es así? Entonces, al mismo tiempo que hubo un crecimiento importante de la demanda de pasajeros que prácticamente se duplicó en los últimos 10 años, también ha habido ingresos de nuevos jugadores al mercado que han llamado la atención porque han provocado una guerra de tarifas, una guerra de boletos económicos que ha ampliado la torta de los usuarios de los medios de transporte aerocomerciales. Tenemos dos aspectos entonces que son muy importantes para la demanda de información por el sector aerocomercial. A esto debemos unir el potencial de interés de los viajeros peruanos que tienen por trasladarse en avión. Este es un aspecto también muy importante porque si bien es cierto que ahora alrededor de 12 millones y medio de personas viajan en avión dentro de nuestras fronteras, lo cierto es que es un porcentaje todavía muy pequeño respecto de, por ejemplo, el número de pasajeros que se transporta por vía terrestre. Es prácticamente el 10 o el 15% de aquellos que se transportan por vía terrestre. Entonces, si bien es cierto, hay un porcentaje importante de peruanos que está viajando en avión, es todavía un porcentaje menor y eso significa que hay muchas oportunidades y la demanda de la comunicación y la demanda del interés que deberían cubrir las aerolíneas y los aeropuertos, desde mi perspectiva, es también ofrecer toda la variedad de destinos y de oportunidades que tiene el Perú para mostrar, una vez que termina la pandemia, por supuesto, para que los viajeros puedan aprovechar ese enorme gap de pasajes y de destinos que se pueden utilizar una vez que la inmovilización haya terminado. Entonces, me parece que estas tres aristas son muy importantes para definir cuán importante se ha vuelto el sector aerocomercial en este momento en nuestro país y cuáles son las oportunidades que tienen los stakeholders del sector en base a este panorama. Y aquí la palabra más importante, la palabra clave se llama transparencia. Es una tarea que tienen todos estos vértices de la industria que me parece que han avanzado mucho en cuanto a la información, del detalle de la información que le pueden dar a los pasajeros, pero todavía hay una cuota pendiente ahí que hemos visto, por ejemplo, como decía Milagros, en el caso del concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, ha sido muchísimo más abierto con los medios en los últimos años y eso ha ayudado a los pasajeros y a los peruanos a vincularse más, por ejemplo, con asuntos tan importantes como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. Pero me parece que todavía hay un espacio ahí importante por cubrir y que puede ayudar a que los pasajeros se familiaricen mucho más con esta industria y que la demanda por los vuelos crezca y como todos sabemos, si eso pasa, los pasajes también van a volverse más económicos y muchísima más gente se va a animar a subirse a un avión. Entiendo, según estadísticas de LATAM Airlines, que es la aerolínea, como ustedes saben, con mayor cuota de mercado en el Perú, 70% de los nuevos pasajeros que van sumando año a año se suben por primera vez a un avión y esa es una estadística muy importante que creo que también representa toda la oportunidad que tiene esta industria para los próximos años. Gracias, Carlos. De verdad, súper interesante el tema de ver las oportunidades, ¿no? Y ahí no solamente es el rol de la comunicación en sí mismo, sino las oportunidades de negocio que vienen detrás. Muchísimas gracias. Volvemos contigo en unos minutos. Ahora nuevamente regresamos a Milagros. Milagros, la siguiente pregunta está más enfocada a la siguiente pregunta es en sí misma, ¿cómo ha enfocado el aeropuerto su plan de retorno? ¿Y cuál es el rol de la comunicación? ¿No? Todos queremos saber eso, y eso más como usuario, ¿no? ¿Cómo es el plan de retorno en general? Gracias por la pregunta, Kate, y en verdad aquí ya pasamos también a conectarnos con esas ganas o necesidad incluso que tenemos de viajar, ¿no? Lo que pasa ahora es, la pregunta es, ¿la gente quiere viajar o la gente necesita viajar? Y si no quiere viajar, ¿cuáles son esos stoppers que tendría para viajar? Y de qué manera nosotros, no solamente como aeropuerto, sino como comunidad aeroportuaria, ¿qué tenemos que hacer para generar que esta nueva forma de consumo pueda hacer match
con justamente los nuevos modelos de operación y de negocio que tenemos que desarrollar. Así que en ese sentido, otra vez comentarles que el aeropuerto y también podría decirles que la comunidad aeroportuaria, nosotros como aeropuerto venimos trabajando, colaborando con la comunidad y en coordinación con la comunidad para poder estar listos para cuando nos den luz verde para operar nuevamente, inicio con los vuelos domésticos probablemente y luego con los vuelos internacionales. Y hay lo que nos mueve es establecer todo aquello que sea necesario para poder hacer que el viaje sea posible, la posibilidad de viajar se abra nuevamente, pero además se abra de una manera en la que podamos ayudar a que el viajero se cuide, ¿no? Y esto es importante porque es relevante entender que la instancia de seguridad no solamente está en el proceso y en la experiencia del pasajero, sino empieza antes, en cómo el pasajero se cuida antes desde su casa, desde sus hábitos, ¿no? Pero lo que nos corresponde es educar para que eso suceda, para que en el momento mismo donde empieza la experiencia de viaje se pueda dar de una manera segura frente a este contexto en el que estamos. Y en ese sentido, claramente hemos venido trabajando con las autoridades desde el inicio, en tener, incluso durante los vuelos humanitarios y los últimos vuelos que llegaban de repatriados, o que salían de repatriados también, tener un protocolo de seguridad y de cuidado y de prevención exhaustivo. Y en los últimos meses hemos venido trabajando, además acercándonos a los otros aeropuertos para poder tener un protocolo consensuado, un protocolo en donde tanto en Lima como en las ciudades podamos tener, digamos, dar la seguridad o acompañar al pasajero en su proceso de viaje para que sea seguro. Los protocolos son los protocolos establecidos también por las autoridades. Sin embargo, la idea como aeropuerto es que ese protocolo no solamente lo instauremos a través de una serie de prácticas, herramientas y nuevos equipos o nuevos procesos, sino también que se genere un ecosistema de seguridad a través del trabajo colaborativo con los otros actores en el proceso de viaje. Y en ese sentido, comunicacionalmente, venimos priorizando mucho estos elementos informativos, pero además estos canales bidireccionales sobre los temas de seguridad y salud en el aeropuerto. Entonces, las campañas de desinfección, las campañas de sanidad que tenemos, las compartimos, las hacemos transparentes, respondemos las dudas que tienen nuestros pasajeros a través de las diferentes redes y otros canales, no solamente digitales, sino también de comunicación tradicional, con pasajeros, con aerolíneas, con concesionarios y con las empresas que trabajan también dentro de la comunidad aeroportuaria, ¿no? Tanto así que nos ponemos al servicio, de hecho, de la comunidad aeroportuaria nuestros propios canales de comunicación, generando contenido que pueda educar y dar información verdadera, información real de lo que está sucediendo, para evitar que estos fake news, que estas noticias falsas que viajan a través de las redes sociales puedan impactar negativamente y convertirse en un stopper del desarrollo y de la reactivación del sector. Venimos trabajando también con los diferentes actores de la comunidad para compartir nuestros protocolos y también escuchar qué protocolos, prácticas están teniendo nuestros concesionarios y las empresas también contratistas que trabajan en el aeropuerto. Y también una de las cosas que es sumamente importante para nosotros a través de los medios, y por eso este tipo de espacios también es relevante, para generar conciencia, ¿no? Para compartir con la sociedad en general que venimos trabajando fuertemente para que exista una nueva forma, esta nueva normalidad de la que hablamos también se incorpore dentro de nuestro modelo de negocio, nuestro modelo de operación, pero también se articule de manera colaborativa con cada una de las acciones, con cada uno de los actores. Y esto significa que velar qué protocolos están teniendo, qué prácticas están teniendo, qué podemos hacer nosotros, cómo pueden conversar esas prácticas en pos de que la experiencia sea una experiencia saludable y segura. Gracias, Milagro, súper interesante. Y una cosa que mencionas que me parece que tiene muchísimo valor, entre todo lo que dices que tiene valor, es el tema de los fake news, ¿no? Cómo, a pesar que esta crisis ha activado algunas cosas en el consumidor que cree todo.
de verdad hay que enseñarle y llevarlo, buscar los canales oficiales para que pueda pues tener la información más cercana, la más real. Sí, sí, totalmente. Y hay algunas preguntas que he estado viendo que ahí imagino que las haremos al final, pero para adelantar solamente en esta onda comunicacional de la relación con el pasajero y con la comunidad aeroportuaria, la forma como buscamos educar es primero entender, primero conocer, ¿no? Entonces las encuestas y los focus y los espacios de conversación que tenemos con los diferentes actores nos sirven como input para crear contenido en las redes y a través de la prensa, compartir información que no solamente es relevante para nosotros comunicar, sino que también sabemos que es relevante para los usuarios entender y escuchar. Por eso el factor empatía es tan importante en esta estrategia de comunicación. Y el otra arista es el factor de colaboración, que ya lo decía Franco también, es de qué manera trabajamos de manera articulada en esta comunidad inmensa que tiene tanto impacto en términos de oportunidades y desarrollos para el país, de qué manera trabajamos articuladamente para poder reactivarla de una manera segura y saludable, ¿no? Súper bien, muchas gracias, Milagros. Y también ahora pasamos a Franco con una siguiente nueva pregunta. Franco, ¿cuál es la estrategia, obviamente en rasgos generales, de Sky Airlines Perú para volver a operaciones, ¿no? ¿Cómo van a unir operaciones? ¿Cómo nos van a contar? ¿Cómo vamos a usar la comunicación para esta vuelta a las actividades? A ver, yo te diría que hay tres grandes frentes que vamos a manejar como parte de esta estrategia de reinicio y finalmente estrategia de comunicación, ¿no? que van bien de la mano. Primero, y creo que como foco principal de toda la industria, también ya lo comentaba Milagros, va a ser la seguridad. Volver a ganar la confianza del viajero. Yo creo que esa va a ser pieza fundamental. Y si bien buena parte de las medidas van a ser definidas en conjunto con el gobierno, con los concesionarios de aeropuertos, ¿no? Que de hecho ya hubo o existe un primer borrador de las medidas que se van a estar implementando en los aeropuertos. Nosotros, adicionalmente, tenemos un plan con acciones bien concretas que también apuntan a mejorar sustancialmente la seguridad de nuestros clientes. Y en esto se va a basar nuestra comunicación. Lo que queremos y lo que apuntamos es hablar de cosas muy concretas y obviamente dar a conocer esas medidas y cómo estas deberían dar tranquilidad a las personas para que vean al transporte aéreo y puntualmente a nosotros como Sky como la mejor alternativa para viajar cuando se pueda, ¿no? Y acá es importante mencionar que esta comunicación no solo la tenemos pensada para medios digitales, sino también mucha presencia en aeropuerto, por ejemplo, en toda la zona de check-in, e inclusive dentro del avión, ¿no? Que como sabemos es donde se vive la principal experiencia digamos, en una aerolínea. Entonces ahí también queremos tener mucha presencia, dando, como siempre, mensaje de tranquilidad y generando confianza, ¿no? Acá la idea es acompañar al cliente en toda la experiencia de viaje para dar tranquilidad en todo momento. Entonces, ese yo creo que va a ser un gran frente que para, digamos, dar inicio a esta etapa estamos simplemente a la espera de que se terminen de definir ya oficialmente todas las medidas que van a aplicar para la industria, ¿no? Tanto para aeropuertos como para las aerolíneas. Por otro lado, tenemos pensado todo un frente que le va a dar foco al pilar o al atributo de flexibilidad de nuestros productos, ¿no? Y acá me refiero básicamente al poder permitir cambiar de fecha en todos nuestros productos, en todos nuestros pasajes, sin pagar penalidad. Y esto inclusive lo estamos abriendo hasta 1 hora antes del vuelo, para dar la mayor flexibilidad posible a nuestros clientes. Creemos que esto va a ser muy relevante a la hora de decidir la compra, ya que si es que el cliente compra y por A o B luego desiste de viajar, tenga la tranquilidad absoluta de que no va a perder su boleto ni que va a tener que pagar grandes sumas de dinero. Así que creemos que eso también es un frente importante en el cual queremos hacer hincapié. Y por último, dentro de las acciones que estamos tomando y que obviamente también vamos a utilizar para comunicar, nosotros estamos tratando de digitalizar lo más que se pueda la experiencia de nuestros clientes, y es por eso que nos encontramos a pocas semanas de lanzar nuestra aplicación para Sky aquí en Perú, con la idea de darle a nuestros clientes herramientas adicionales
con el objetivo de minimizar contacto presencial, ¿no? Ahí van a poder desde comprar sus pasajes, hacer check-in, que también este punto del check-in online, ya sea por nuestra web o por la aplicación en el momento que la tengamos, también va a tener por sí solo todo un frente de comunicación súper importante, donde obviamente vamos a tratar de incrementar al máximo la tasa de check-in web versus la tasa de check-in en el mismo aeropuerto. En la misma aplicación también van a poder cambiar de fecha. Además, y creo que esto también es muy importante, van a poder recibir notificaciones importantes sobre su vuelo y sobre todas estas medidas, todo este conjunto de medidas que estamos tomando, como para que también sirvan para generar confianza y tranquilidad, ¿no? Que esa va a ser la base, digamos, de toda la comunicación que vamos a hacer. Y también es importante, y también nos estamos enfocando en esto ya más como habilitador, vamos a seguir reforzando nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad instalada para la atención de consultas a través de nuestros canales de atención digital. Como les había comentado, por ahora todos los canales, o los únicos canales son digitales, y también estamos buscando digamos, el reinicio de la atención telefónica, que también obviamente va a ser importante. Por ejemplo, acá estamos viendo la opción con nuestro proveedor de contact center de habilitar aparte el personal desde sus casas, ¿no? En remoto, pero que puedan atender de manera telefónica, ya pensando en tener más canales para nuestros clientes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la idea es armar una estrategia 360, ¿no? De manera que demos la mayor tranquilidad posible, ¿no? Y como creo que toda buena estrategia de comunicación debe tener un sustento y debe tener acciones concretas por detrás que la soporten, ¿no? Así que a eso estamos apuntando en Sky. Muchísimas gracias, Franco. Han llegado varias preguntas para ti, pero las vamos a dejar al final. Pero valoramos mucho esta intervención en el tema que se alinea con lo que comentaba Carlos hace un momento, ¿no? El rol de la transparencia y lo que decía Milagros, el tema de la empatía, ¿no? Justamente están adaptadas a las necesidades que tiene ahora el consumidor que quiere viajar y están siendo bastante prácticos con las limitaciones que nos da la cuarentena y este nuevo estado, pues están siendo transparentes con la información. Entonces, eso yo creo que finalmente el usuario lo va a valorar muchísimo. Así que por ese lado, felicitaciones. Muchas gracias. De hecho, a eso apuntamos, ¿no? Y como bien decía Carlos, en los varios estudios que hemos hecho, siempre el atributo de transparencia siempre ha sido una mala nota para nosotros y ahí obviamente hay un mea culpa que tenemos que hacer como industria y creo que todas las acciones que estamos tomando apuntan también hacia eso, ¿no? Genial, Carlos. Volvemos contigo con lo último para ya luego pasar a las preguntas que nos han dejado en el chat. Desde tu punto de vista, que conoces todo lo que va pasando en la opinión pública, si es que crees que va a valorar el pasajero cuando quiera viajar ahora. Esta es la ilustración que todos quisiéramos ver, o esta fotografía ilustrada es la que todos quisiéramos ver, ¿no? Poco después del reinicio de operaciones. Es decir, una cola relativamente larga intentando subir al avión, ¿no es así? Pero para que esto se dé, para que esto se concrete, evidentemente se necesita un servicio de muy alta calidad y como retomando la palabra que dejaron, digamos, que dejaron sobre la palestra hace un momento, el rol de la transparencia, ¿no es así? La transparencia es clave y sobre todo en épocas de crisis, la información al detalle para los pasajeros, muchas preguntas de los pasajeros en los últimos días, en la última semana o en las últimas 2 semanas, han ido por ahí. Por ejemplo, en el caso de cuáles van a ser finalmente los detalles o las precisiones de los protocolos de salubridad, de seguridad, de salud que van a adoptar tanto las aerolíneas como los aeropuertos a partir del reinicio de operaciones. Y hay ahí todavía una discusión, por ejemplo, sobre el hecho de si se va a dejar o no libre un asiento por cada fila dentro de los aviones, como sí está ocurriendo en los aeropuertos. Definir este aspecto, por ejemplo, sería muy importante de cara a los pasajeros porque son cosas que los pasajeros preguntan. Entonces, esto va ligado precisamente con la precisión, con ser abierto respecto a la información para los usuarios. Y el otro aspecto importante tiene que ver con la agilidad y la flexibilidad.
En el último quinquenio, el Perú progresó mucho en cuanto a no solamente conexiones internacionales desde Lima, que siempre ha estado compitiendo por ser el centro de conexiones de Sudamérica, centro de conexiones más importante de Sudamérica, sino que la evolución del sector también ha permitido que otras ciudades dentro del país puedan convertirse poco a poco en pequeños hubs regionales, hubs de provincias dentro de nuestras fronteras. Y eso también de alguna manera impulsa o reta a los stakeholders del sector para que sean más ágiles y más flexibles en cuanto a su servicio. Antes de que esta crisis ocurriera, habían muchos reclamos con relación a dificultades que se tenía, por ejemplo, para cambiar de fecha, para cambiar el boleto hacia otra persona, a pesar que había legislación que favorecía al pasajero para que pueda aprovechar estos cambios. La verdad es que desde la perspectiva de nosotros, de los medios, por ejemplo, en el caso del Diario de Comercio, muchos comentarios, muchos, incluso se podría decir, llamadas de atención, iban a tono con esto, que era necesaria muchísima más flexibilidad por parte de las aerolíneas y los aeropuertos, y me parece que esta es una excelente oportunidad, dentro de todo lo malo que ha llegado con la crisis, para que los stakeholders del sector realmente muestren que pueden ser mucho más flexibles, y entiendo que esta es una estrategia que están llevando adelante, porque como pueden ver en este mapita, hay un sinfín de oportunidades, no solamente en el caso de Lima, sino que, por ejemplo, en el caso de Cusco, que ya todos conocemos que se convirtió en un hub importante a nivel nacional e internacional, sino, por ejemplo, en el caso de Chiclayo, en el caso de Iquitos, y así hay muchos aeropuertos que pueden ayudar a descentralizar la oferta de vuelos, y todo esto se puede aprovechar siempre y cuando eh, los stakeholders del sector sean más flexibles. En la siguiente diapositiva me llega a hablar precisamente de lo que va a pasar en las próximas semanas y meses. Que fue un artículo que escribimos en el diario y que generó muchos comentarios. ¿Cuáles van a ser finalmente los protocolos que se van a llevar adelante? ¿Qué es lo que va a garantizar a los pasajeros de cuando vayan al aeropuerto, cuando se suban a un avión, no van a contagiarse, no van a tener problemas de salud? Esta información que entiendo se está discutiendo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte, me parece, desde mi óptica, que todavía no se ha hablado mucho de esto. Todavía tanto el gremio de aerolíneas como el gremio de aeropuertos no dan mucho detalle sobre cuál va a ser, digamos, la precisión de estos protocolos, y es una pregunta que siempre se hace de cara de los pasajeros, ¿no? La seguridad y cómo se va a garantizar la seguridad de sus viajes. Y finalmente, mirando en lo que se refiere a la sostenibilidad de la oferta, y con la última diapositiva, mostrarles la importancia que tiene, el valor del crecimiento que tiene el mercado aerocomercial en el Perú. Tenemos, además de Lima, por lo menos 3 o 4 hubs regionales al interior del país, lo que significa que si se aprovechan bien las oportunidades hacia el final de este año, sobre todo en el 2021 y el 2022, esos 12 millones, 12,5 millones de pasajeros que se mueven dentro de nuestras fronteras pueden crecer de manera muy importante. Con un escenario en el que las tarifas sean cada vez más flexibles en cuanto a los cambios y en cuanto a los precios, que se acceda a mucho más gente para que pueda subirse al avión, que las rutas y las frecuencias se amplíen, quizás con los jugadores actuales o con nuevos jugadores que podrían ingresar, esos 12,5 millones de pasajeros que viajan dentro de nuestras fronteras podrían crecer de manera muy importante. Y por qué no pensar que en un quinquenio o quizás un poco más, como ha ocurrido también en los últimos años, esa cifra se pueda duplicar. Muchísimas gracias. Ahora ya nos quedamos los 4 panelistas en la sala para poder conversar sobre todos los puntos de vista. Han llegado muchísimas preguntas, pero vamos a tratar, primero voy a hacer una global
cada uno igual de su punto de vista, y luego hay unas con nombre y apellido, así que en realidad iré a cada uno de ustedes. Dice, esa es la pregunta general. Según el ministro de Transporte, los vuelos domésticos se reanudarían en julio. ¿Se ha realizado alguna simulación en el aeropuerto referente al ingreso y salida de pasajeros? Se entiende que usarían las instalaciones del aeropuerto y no por el Grupo 8. Referente a la comunicación, se debe tener cuidado con qué publicar, dado que existe información confidencial que no puede ser publicada por un tema estratégico, sino que podría generar pánico en la sociedad. ¿Qué piensan ustedes desde justamente las instituciones en las que están? Ya, a mí me gustaría comentar dos cosas en relación a lo que has comentado, Katy. Primero, agradecer por la pregunta. Y este tema de la simulación, yo les puedo decir que de hecho lo hemos conversado. Desde el punto de vista de sostenibilidad, hace sentido. Estamos poniéndonos al servicio de los diferentes actores de la comunidad para poder hacerlo. Por el lado del aeropuerto, claramente lo queremos hacer. Hay que ver la forma cómo, claramente, y tendrían que, lo relevante es que participen los diferentes actores, ¿no? Estamos iniciando una ronda de reuniones con los diferentes segmentos o clústeres de actores dentro de la comunidad para proponer este trabajo colaborativo, así que vamos a ver cómo va. Y en relación a la comunicación, hay información que es confidencial por un tema de estrategia. Yo, a estas alturas, yo no sé si existe información que sea confidencial. Hace varios años atrás leí este reporte de que las empresas dejaron de ser cajas negras para ser cajas de vidrio, ¿no? Aquello que es confidencial, incluso cualquier colaborador podría difundirlo, comentarlo, y ya está. Entonces, pero más allá de que pueda ser transparentable o no, yo creo que hoy las estrategias digamos, son como rutas, ¿no? Son como rutas que tranquilamente pueden, digamos, abrirse, porque muchas de las estrategias se co-crean con los usuarios, se co-crean con los pasajeros, se co-crean con los colaboradores, se co-crean incluso en algunos sectores con la competencia. Entonces, creo que la comunicación tiene que ser transparente, pero tiene que ser inteligente al mismo tiempo, ¿no? Y ahí solo quería sumar algo, en línea con lo que dice Milagros. Creo que en nuestro caso, creo que una de las claves ha sido también impulsar esa comunicación, sobre todo a la interna, ¿no? Y de repente, antiguamente, dentro de las empresas se acostumbraba, obviamente, a reservar cierta información solo pues para los ejecutivos, ¿no? Para la alta gerencia. Hoy, así como tratamos de democratizar los cielos, también tratamos de democratizar la información dentro de nuestra propia empresa, ¿no? Y de hecho, en esta época de cuarentena hemos inclusive tratado de incidir aún más en la comunicación entre equipos. Por ejemplo, ¿no? Todas las semanas tenemos un live con el CEO, digamos, corporativo, donde se suma todo el personal de Sky en Perú, en Chile, digamos, en todos los países donde operamos, y de ahí parte, digamos, el tratar de mantener a todo el equipo involucrado. Entonces yo creo que ya cada vez más a la interna, tampoco existe esta información confidencial, digamos, en donde tenemos temor de compartirla, ¿no? Así que también creo que eso ya está cambiando hoy en día. Bien, Carlos. Bueno, ya lo dicho, bueno, mi reflexión sobre la comunicación interna que han mostrado los aeropuertos y las aerolíneas, me parece que nunca como ahora han sido tan claros y tan fuertes en cuanto a mostrar las demandas que han presentado al Estado para la reactivación y para el salvataje de las aerolíneas. Me parece que en el ámbito de la comunicación corporativa han hecho muy bien su trabajo y la muestra es que cada 2 días se publican notas actualizando estas demandas, estos requerimientos que son tan urgentes para el sector aerocomercial. Me parece que de cara al usuario, al pasajero, sí hay una cuenta pendiente en cuanto al detalle de esta información y, como decía, con relación a lo que va a ser el protocolo de salubridad para el reinicio de operaciones. Nosotros como medios, autofiltrar información, me parece que salvo que sea un secreto de Estado, que me parece que en este contexto no hay ningún secreto de Estado en el mercado de momento, podemos tranquilamente
tocar cualquier información. Y como ha dicho Milagros, ya no hay cajas negras y en el sector comercial me parece que más bien hay que abrir las puertas, ¿no? Aún más. Y creo que en estos aspectos la comunicación ha sido un poco desigual, pero me parece que vamos a recibir un poco más de información seguramente en las próximas semanas a medida que se vaya acercando a la fecha de reinicio de operaciones. Gracias, Carlos. Como les decía, voy a ir a preguntas que están con nombre y apellido. Entonces empezamos contigo, Franco, que son dos, en verdad, que yo creo que se pueden igual vincular de cierta manera. Dice, en Perú Sky volará inicialmente con el asiento intermedio vacío en la era del post-COVID. Esa es la primera. Y la siguiente es, desde tu punto de vista, para Sky, ¿hay alguna práctica diferencial en el contexto peruano versus otros países? Ok. A ver, sobre la primera pregunta, yo creo que de las medidas que se van a definir, o de las medidas, o los protocolos, mejor dicho, que están en discusión, probablemente el del asiento del medio, o mejor dicho, la restricción de asientos en los aviones, probablemente sea la de mayor discusión. Nosotros como aerolínea creemos que no es necesario, y básicamente apelando a un criterio más técnico, porque creemos que digamos, si bien puede haber un criterio, digamos, más emocional o de sensación de seguridad, digamos, de limitar el asiento del medio, o digamos, X cantidad de asientos, si apelamos a criterios técnicos y nos vamos no sé, a instituciones o entidades expertas que a nivel mundial han hecho estudios al respecto, caso la IATA, donde se ha definido que no es necesario dejar asientos vacíos, pensando obviamente en el aumento o reducción de probabilidad de contagio. Entonces, creemos que eso es algo que no va a mover la aguja. De hecho, dentro de nuestros aviones ya existe una tecnología que creemos cumple con ese fin, ¿no? Nosotros tenemos unos filtros de aire llamados EPA, que cada 3 minutos hacen que se recircule todo el aire dentro de la cabina del avión, que aseguran un flujo de aire casi 80 veces mayor al que las personas necesitan para respirar, ¿no? Entonces, eso, más obviamente que todos los pasajeros y nuestros tripulantes estén protegidos con mascarillas, el uso constante de alcohol en gel, que eso, ¿no?, también es algo que va a estar dentro del avión con suficientes cantidades, más las medidas que ya se van a haber tomado previas al ingreso al avión, ¿no?, durante todo, desde la llegada al aeropuerto, la zona del check-in, el embarque. Entonces, creemos que la suma de todas esas acciones hacen que el restringir capacidad dentro del avión, o digamos, limitar el asiento en el medio, no sea estrictamente necesario, pensando en criterios absolutamente técnicos. Y probablemente la pregunta, no lo sé, nace porque no se ve que en Chile, por ejemplo, Sky nosotros sí lo hemos hecho, pero eso básicamente porque responde a una realidad muy distinta. No sé si todos saben, pero en Chile, por ejemplo, los aeropuertos nunca dejaron de funcionar. Inclusive hoy que Santiago tiene cuarentena hace unos días, los aeropuertos igual, ¿no?, nacionales, por lo menos para vuelos nacionales, siguen funcionando. Entonces, allá sí creímos que era una medida que dada la situación actual del país, ¿no?, si ustedes han visto la curva de contagios es similar a la de Perú, sí era algo necesario para la realidad que existe allá. En nuestro caso, nosotros tenemos información de las autoridades que indican que cuando se reanuden los vuelos nacionales dentro de Perú, ya el riesgo de contagio debería estar a la baja, ¿no? Ya hemos escuchado muchas veces de la famosa meseta. Creemos que ya hacia fin de junio, principios de julio, cuando se puedan reanudar operaciones, ya efectivamente la tasa de contagios debería estar a la baja. Entonces, finalmente son realidades distintas, y por eso también la decisión no necesariamente va a ser la misma que se tomó ya, ¿no? Así que eso para responder la primera pregunta. Y con relación a la segunda pregunta, ¿no?, que hacía referencia a medidas particulares para el mercado peruano, no van a ser medidas particulares al mercado peruano, porque de hecho, como Sky
muchas de las medidas, o por no decir todas las medidas que estamos implementando, queremos implementar, las estamos trabajando de manera transversal, pero algo, por ejemplo, bien importante, es que, dado que al inicio, ¿no?, cuando se reanuden los vuelos, la demanda, obviamente va a ser una demanda pequeña que irá creciendo paulatinamente. Creemos que los aviones puede que tengan factores de ocupación relativamente bajos, ¿no? Y eso de por sí va a hacer que existan asientos vacíos alrededor de las personas que estén viajando. Y nosotros estamos desarrollando un algoritmo, que va a ser un algoritmo interno propio, en el cual distribuye a las personas al momento que se realice el check-in, o ya sea que sea check-in de manera aleatoria, dependiendo, ¿no?, del pasaje que tenga nuestro cliente, para tratar de espaciar, digamos, o distanciar lo más que se pueda a las personas dentro del avión, ¿no? Sin la necesidad, como decían, respondiendo a la pregunta anterior, de bloquear asientos. La idea es que este algoritmo trabaje por sí solo para que al momento de check-in se asignen asientos, pero lo más distanciados posible entre sí, ¿no? Así que te podría mencionar esa como una medida propia, pero digamos, es una medida propia de Sky que al final va a aplicar para todos los países en los cuales operamos. Perfecto, Franco, muchísimas gracias. Mira, ahora también voy con dos preguntas bastante específicas para lo que es LAP. ¿En qué medida esta pandemia podría afectar la expansión del aeropuerto? Creo que al final todos estamos también en expectativa de esta situación. Y hay una persona, bueno, está como anónimo, dice, interesante la propuesta de sostenibilidad del LAP. ¿Y se puede explicar más sobre las acciones dirigidas a la educación del pasajero? Vale, gracias. Sí, estaba leyendo las preguntas. Hay varias bien interesantes, se nos va a quedar corto el tiempo. Yo creo que luego vamos a tener que hacer un to be continuo. En relación a la expansión, en realidad, no, nosotros como LAP no solamente seguimos avanzando, sino que tenemos este compromiso y esta mirada de largo aliento, porque creemos que el desarrollo de la ampliación no solamente va a beneficiar a la misma comunidad aeroportuaria, sino al país de una manera inmensa, y por el impacto que esto significa en términos de empleo y en términos de desarrollo de proveedores, mano de obra y el impacto social. Nosotros seguimos avanzando. Recientemente acabamos de cumplir la adjudicación de la torre, para la construcción de la torre, entonces hay un avance en ese sentido. Y lo que sí es relevante es que para que esto se pueda seguir dando hay una serie de condiciones que tienen que suceder. Nosotros entendemos que la reactivación de este sector implica una cadena, ¿no? Una cadena en donde no solamente están las aerolíneas, está en el aeropuerto, están los proveedores, las contratistas, sino también está el gobierno. Y lo que estamos buscando es, a través de una serie de propuestas, articular para reactivar esa cadena, que significaría un gran impacto, una gran inyección no solamente económica, sino un gran impacto de alivio para las familias que se beneficien justamente a propósito de la reactivación. Y en relación a la educación al pasajero, es un poco lo que comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos este sistema de encuestas, pero además de eso estamos buscando a través de una serie de foros y de espacios de entender, entender más al pasajero, entender más al consumidor, entender cómo a propósito de esta pandemia se han realzado esas características que ya venían cambiando a propósito de toda la inyección de innovación y de toda la revolución industrial de los últimos años. Entonces, estamos abriendo canales a través de los medios digitales y tradicionales para entender, para levantar información y a partir de ahí no solamente construir contenido que sea relevante para el pasajero, sino en la misma comunidad aeroportuaria entregar esta información, abrir esta información para que pueda ser usada por los diferentes actores de la comunidad en beneficio del pasajero. Estamos en ese proceso y bienvenido todo feedback de ideas que puedan ayudarnos a seguir trabajando en esa línea. Excelente, Milagros, de valor compartido, ¿no? Como es ahora, no es solamente un sector específico, sino que son todos conversando. Me parece excelente que esas oportunidades siempre estén abiertas. Carlos, una pregunta para ti. Dice para Carlos Hurtado. Considerando que los aeropuertos son concesionados, la comunicación del Estado es clave. ¿Cómo ha visto la comunicación del Estado en este punto de vista? No, perdón. ¿Cómo ha visto la comunicación del Estado en este asunto versus el de las concesionarias o aerolíneas? Un poco más tu análisis, ¿no? Sí, bueno, la comunicación del Estado yo la puedo dividir
en dos partes, ¿no? Los correos que nos envían todos los días, que por lo menos son un promedio de 5 al día, y las respuestas a nuestras solicitudes de entrevistas que nos dan, ¿no? Y lo primero es que sí, el Estado comunica mucho, pero con los canales menos dinámicos, ¿no? Y me parece que esta crítica también se la han hecho al presidente en las conferencias de prensa, ¿no? Nosotros recibimos muchos correos del MTC precisando una serie de mejoras que hace en el sector aerocomercial, pero hasta ahora no tenemos la oportunidad, por ejemplo, de conversar con el director general de Aeronáutica Civil, justamente para hablar de cuál es el punto de vista, cuáles son los puntos de vista del Estado sobre estos temas importantes que hay en el sector. Por ejemplo, sobre las peticiones de las aerolíneas para rescate financiero, o por ejemplo sobre otro tema importante que se ha puesto sobre la palestra en estos días, que ha sido las postergaciones de algunas obras de ampliación en algunos aeropuertos del país. Es verdad, como dicen Milagros, la semana pasada se adjudicó una importante obra de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, que es el famoso modo aire, ¿no? Que involucra la torre de control y la pista de aterrizaje, es verdad. Pero también es verdad que el concesionario ha solicitado que el otro gran bloque de ampliación, que es lo que corresponde al modo tierra, es decir, el, el, el terminal de pasajeros, se postergue hasta que el aeropuerto vuelva a tener un flujo de pasajeros que amerite una hora de esta magnitud. Nos gustaría a nosotros, y creo que por lo que hemos recibido los comentarios de los usuarios, de los lectores, saber qué opina el Estado respecto de esta propuesta, saber qué opina el Estado respecto del plan de salvataje y saber qué opina el Estado sobre los protocolos de salubridad. Y sobre estos puntos que son tan controversiales, no hemos recibido mayor comunicación. Entonces me parece que hay dos maneras de comunicar y que la que sería más dinámica y la que sería más útil no la usan demasiado, ¿no? Bien, Carlos. Ah, sí, ibas a decir algo más, perdona. Sí, también leí por ahí alguna pregunta que tenía que ver con el crecimiento y la posición de algunas aerolíneas sobre este famoso asiento al medio. Me preguntaban precisamente por LATAM, pero la verdad es que, si no me equivoco, todas las aerolíneas del mercado soportadas efectivamente por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo han propuesto protocolos que no consideren necesario liberar un asiento al medio en los aviones por todas las razones que ha expuesto Franco. Entonces, en el caso del Perú, entiendo que la propuesta es no liberar el asiento al medio, y entiendo que en Europa tampoco se ha hecho así, no se está obligando a las aerolíneas a que liberen un asiento al medio. No sabemos, como digo, qué es lo que va a decidir el Estado sobre esto, pero lo vamos a saber en algunas semanas. Perfecto, Carlos, efectivamente. Y como mencionaba, de hecho, Milagros, cuando empezamos este webinar, es que nadie nos preparó para esta crisis, ¿no? ¿Tienes alguna noción por tu manual, porque lo que aprendiste son situaciones similares, tal vez, pero no una pandemia? Por lo tanto, siempre hay prácticas que se van creando y sobre ellas pues se van modificando sobre la reacción del público, del consumidor. Entonces, es muy interesante porque sobre estas nuevas prácticas es que también estamos aprendiendo y generando tendencias y generando ciencia y generando pues nuevos criterios de comportamiento. Nos hemos extendido mucho del tiempo, en verdad, y de verdad quedan muchísimas preguntas por contestar, pero quisiera que cada uno tenga pues unos minutos para, con lo que quieran cerrar, con qué mensaje cerraría cada uno. ¿Quieres? Adelante, Milagros. Gracias, Franco. Lo primero, agradecer otra vez por este espacio, agradecer la participación y el interés a través de las preguntas. De hecho, nos va a interesar quedarnos con ella para elaborar algún contenido, porque así funciona esto, ¿no? Si este es el interés, pues empezamos a hablar de estos temas. Lo último que quisiera decir es que tenemos un compromiso, como LAB tenemos un compromiso muy fuerte, no solamente por reactivar el sector, cuyo impacto para el país es inmenso, para la región Callao y para el país es inmenso. El número de empleos y la reactivación económica que esto puede significar para el país es gigante. Y nuestro compromiso está
no solamente en reactivarnos con protocolos de seguridad y de salud, sino en co-crear con los diferentes actores de la comunidad aeroportuaria, incluye también las entidades gubernamentales, esa nueva forma de operar, que la necesitamos acelerar y la que necesitamos implementar para el bienestar de las familias vinculadas directas e indirectamente a este sector. Perfecto. Franco. No, por mi lado, de nuevo, gracias por la invitación y también gracias a todas las personas que se conectaron y ahí he visto que han habido varias preguntas. Lamentablemente no ha habido tiempo para responder todas, pero igual muchas gracias por el interés. Y como comentario final, simplemente decirles que en base a las respuestas de nuestros pasajeros, ¿no? y a las sugerencias también que siempre nos hacen llegar actores interesados al sector, estamos buscando constantemente buscar la forma en la cual mejoramos nuestra comunicación, porque al final lo que nosotros queremos es dar la seguridad a nuestros pasajeros y darles la tranquilidad de que van a tener un viaje absolutamente seguro, ¿no? Estamos trabajando para regresar con todas las medidas de seguridad que correspondan para que las personas que necesitan viajar puedan hacerlo con la mayor tranquilidad posible. Así que eso y muchas gracias nuevamente. Gracias, Franco. Carlos. Bueno, quisiera quedarme con una mirada optimista sobre lo que va a ser el futuro de la industria, tanto en el Perú como en los vuelos internacionales que se hagan hacia y desde el Perú. Me parece que las cifras que ha venido mostrando el mercado en los últimos años dan fe de que se puede seguir creciendo de esa manera. Se duplicó el tráfico de pasajeros en la última década y es totalmente posible que un crecimiento de esa magnitud también se pueda dar en los próximos años, una vez que se ha superado este problema del coronavirus. Y todas estas enseñanzas que ha dejado esta crisis en términos de transformación digital para las aerolíneas, para los aeropuertos, como en términos de transparencia, de servicio, de flexibilidad, que se aprovechen, y como sé que se está haciendo, para que el mercado sea mucho más ágil en los próximos años y pueda también estos 12 millones de pasajeros que se trasladan dentro de nuestras fronteras puedan crecer de una manera importante y, por qué no, equipararse un poco al número de viajeros que se traslada en bus, porque la verdad es que la geografía del país demanda más un transporte aéreo mucho más amplificado y extendido a nivel nacional que las carreteras, que si bien son importantes, es muchísimo más difícil viajar de manera terrestre en nuestra geografía. Así que me quedo con una mirada optimista sobre lo que va a ser el futuro de esta industria en los próximos años y agradecerles nuevamente, Milagros, a Franco, a ti, Catherine, y a todos los que han sido partícipes de este webinar, y ojalá nos volvamos a encontrar y poder discutir estas cosas nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Nuevamente, Franco, Milagros, ha sido súper interesante. Han quedado muchas preguntas y también nos han dado feedback y muchas sugerencias sobre el tema, porque sabíamos que hablar de este sector iba a generar pues muchas expectativas y trataremos de seguir haciendo estas acciones y trataremos de hablar siempre de más sectores, de verdad. Esto, como decía Milagros, es aprendizaje para todos, así que muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Todo junio estaremos haciendo cada miércoles, si no me equivoco, haremos un webinar de distintos temas, así que estén conectados. Gracias por estar muy activos a la comunidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura. Los invitamos también a conocer nuestros programas enfocados en crisis, en sostenibilidad interna, que es una buena oportunidad de aprendizaje. Los esperamos la próxima semana. Gracias a ustedes nuevamente.